En los últimos años, la IA ha entrado con fuerza en las empresas y también en el sector asegurador. Se utiliza para seleccionar talento, para evaluar, para formar y para tomar decisiones. Hay tanta información sobre esta tecnología que hemos encontrado muchísimos informes, noticias. Os lanzamos algunos de los titulares que han salido en redes sociales y en distintos medios de comunicación. Muchos hacen análisis sobre el papel de la mujer dentro de este sector, como el que lanzamos recientemente desde Redewi sobre un informe de McKinsey que ponía el foco en la brecha del talento femenino con la llegada de la IA. La irrupción de la IA pone en riesgo y oportunidad la presencia de mujeres en el sector tecnológico. También de los estereotipos de género en habilidades digitales frenan el liderazgo femenino, publicado en El Economista. Y ojo con este titular: no me quites mi trabajo, la inteligencia artificial y el mercado laboral, publicado en 5 días. Otro tema que preocupa mucho es la IA y la salud mental. Como vemos en este de expansión, la IA enciende casos de ansiedad en las empresas. Y seguramente os surgen tantísimas preguntas como vemos en los titulares, como por ejemplo, ¿la inteligencia artificial es nuestra mejor aliada o puede convertirse en nuestra peor enemiga? ¿Ayuda a gestionar mejor el talento o genera nuevos miedos? ¿Reduce sesgos o los amplifica? ¿Impulsa el liderazgo femenino o corre el riesgo de perpetuar desigualdades ya existentes? Hoy en Mujeres Seguras queremos poner a la persona en el centro de este debate, analizar la IA desde el talento, desde la contratación, desde el liderazgo y desde la cultura corporativa. ¿Vamos? Mujeres Seguras, el podcast de Redewi en el que impulsamos la voz del liderazgo femenino, porque el seguro tiene rostro y también voz de mujer. Hola a todos y todas y bienvenidos a Mujeres Seguras, el podcast de Redewi que nos acerca a las mujeres en el sector asegurador. Yo soy Cristina González, abogada y directiva en la compañía de seguros ARAC. Hola, yo soy Patricia Ojeda, responsable de contenido de Redewi, y en nuestro programa de hoy tiene por título IA Talento, liderar el cambio sin perder lo humano. Para analizar las luces y las sombras de esta tecnología nos acompañan en el estudio Magda Ramadas Sarasola, lidera la transformación en IA a nivel global en WTW, Willis Towers Watson. Bienvenida. Muchas gracias. Y Cristina Álvarez, Head de Gen IA for Insurance de NTT Data, Europa y LATAM. ¿Lo he dicho bien? Bienvenida. Sí, muy bien, muchas gracias. Y bueno, y de fuera del sector asegurador hablaremos con dos profesionales que nos darán su visión experta. Por un lado, mi compañera Patri tiene preparada una entrevista con Miriam Pérez Araujo, consultora, formadora en IA, profesional especializada en asesorar a empresas en la gestión de personas y talento, es técnica de contenidos y seguramente con el currículum que tiene pues seguiría hablando. Y después tenemos en remoto que vamos a conectar con el sociólogo Mar Dargallo, que nos dará su perspectiva y su visión experta sobre el temazo de hoy. Así que el episodio de hoy, Patri, creo que promete y mucho, ¿eh? Promete muchísimo y sin duda vamos a resolver muchas inquietudes, que ya hemos lanzado muchas preguntas al principio, así que no se me ocurre mejor forma de empezar que lanzándonos una pregunta a las dos expertas que tenemos aquí. Cuando escucháis IA aplicada a la gestión de talento, ¿qué palabra os viene primero a la cabeza y por qué? La palabra que normalmente me viene a la cabeza es en inglés y es journey, que traduciríamos como viaje o como recorrido. Yo creo que hay oportunidades y hay riesgos, pero que sobre todo lo que nos va a costar y lo que tenemos que pensar muy bien es cómo llegamos a ese destino final. Así que creo que esa es mi palabra. Me gusta. Para mí, una de las principales palabras que me viene a la cabeza es transformación y cambio. Porque la IA no solamente es tecnología, sino son nuevas formas de hacer las cosas, nuevas maneras de trabajar y nuevas formas de tomar decisiones de una forma más informada. Uh-huh. Bueno, y vamos, ahora que hemos roto el hielo, vamos a bajar un poco más la IA del discurso abstracto al día a día de las empresas, por lo que toca hablar ahora de IA y talento. Magda, te voy a hacer una pregunta. Tú llevas años ayudando a aseguradoras, entidades aseguradoras, a transformar su negocio a través de la tecnología. Desde tu experiencia, desde tu visión, ¿en qué está ayudando ya la inteligencia artificial de forma real y de forma palpable, de forma tangible en el sector asegurador?
Mira, yo creo que hay como distintos niveles en donde estamos usando la IA hoy. Yo me arriesgaría a decir que casi todas las aseguradoras están utilizando IA en cosas de productividad personal, es decir, el copilot, el tener a Claude, el que me lea los mails, el que me ayude con la agenda, la parte de meeting notes. Esa es una realidad que creo que es transversal a todas las industrias y que es parte de la transformación. También genera como confianza en la tecnología y es lo lógico que se empiece ahí. Específicamente en la industria aseguradora, nosotros en este momento también estamos viendo capas agénticas y de IA generativa en productos de tecnología específicos del área actuarial, en cómo se gestionan canales, en cómo gestionar agentes. O sea que a nivel del proceso y de la cadena de valor aseguradora, en la parte de precios, en la parte de suscripción, en gestión de siniestros, ya hay usos concretos de la IA. Y cuando hablamos de IA, Cristina, solemos hacerlo como en términos, ¿no?, de eficacia y productividad desde el negocio, pero también un poco desde el lado humano, ¿no? ¿Crees que la IA está ayudando a tomar mejores decisiones en los equipos o en algunos casos añadiendo más presión en las personas? Sí que es cierto que estamos viendo que es un cambio, introduce mucha novedad en la manera de trabajar. Entonces, eso por defecto genera cierta ansiedad, ¿vale? Sí que es cierto que es una palanca, una herramienta muy poderosa y lo ideal es buscar el equilibrio entre una adopción controlada de la IA, ¿vale? Como comentaba Magda, existen en el sector seguros, existen diferentes niveles de madurez. Sí que es importante, una pieza clave de la adopción de la IA es la gestión del cambio, el enseñar a las personas a utilizarla de manera apropiada. Yo creo que sí que es importante entender este concepto. La IA es una palanca que viene para ayudar a los humanos, que al final somos los que tenemos que tomar esas decisiones y somos los que tenemos que tener esa responsabilidad en el día a día de nuestro trabajo. La IA al final es una herramienta más. Cristina, me viene súper bien lo que estás diciendo para un poco introducir las siguientes preguntas. Vamos a hablar ahora lo que diríamos sin tapujos. Es decir, hablamos de algo que a veces se vive en silencio por parte de las personas afectadas. Es decir, hablamos de personas empleadas y de miedos. Lo que no decimos a veces abiertamente, ¿no, Patri? Totalmente. Lo que sí que a lo mejor muchas veces nos preocupa también, ¿no?, es cuando en las organizaciones no se habla de tecnología, pero poco, ¿no?, de las emociones. Magdalena, desde tu visión dentro del sector, ¿las personas empleadas viven la llamada de la IA con tranquilidad o creéis que existe cierto, ¿no?, miedo a quedarse atrás o incluso a ser sustituidas, ¿no?, por robots y máquinas, como vemos que ahora se habla tanto en todos sitios? Yo creo que hay muchos miedos y no son exclusivos del sector asegurador, pero desde un punto de vista del sector asegurador, la pregunta está qué tipo de talento o qué tipo de skills se van a necesitar en el futuro, dado que ahora la IA podrá hacer muchas cosas. O sea, hemos visto muchos titulares de que ahora hay agentes que pueden hacer los siniestros, que hay agentes que pueden hacer tarificación, que las reservas del futuro las harán los sistemas de agentes. Y la realidad es que para los que hemos estado en las trincheras trabajando durante 3 años, eso no es tan así. Nosotros vivimos en una industria regulada en donde muchísimas cosas tienen que ser deterministas o semideterministas en el sentido de que puede haber una aleatoriedad, pero si yo al mismo insumo obtengo el mismo resultado. Con la IA generativa, por la arquitectura del transformer en sí mismo, eso no sucede. Entonces, nosotros lo que intentamos comunicarle a la gente es que la experiencia y la expertise que las personas tienen hoy, que tienen miedo de ser sustituidas, es crítica a la hora de desarrollar sistemas, por ejemplo, de inteligencia artificial agéntica que funcionen. Y esos sistemas no son como, nosotros tenemos esa concepción de la tecnología de que desarrollamos algo y la tecnología está y luego la vendemos. En el caso, por ejemplo, de los sistemas agénticos de IA, es una tecnología que tiene que ser constantemente iterada. Entonces, lo que va a haber va a ser una simbiosis entre seres humanos e IA, en donde el ser humano tiene que aprender de la IA y la IA tiene que aprender del ser humano, y para eso necesitamos gente que tenga experiencia. Entonces, el siguiente miedo, que lo tenemos a nivel de ingenieros, nosotros desarrollamos nuestro software, tenemos 600 ingenieros y es un miedo muy común en la gente más joven, es que ¿cómo adquiero experiencia? Porque claro, el que la adquirió los últimos 20 años la adquirió sin IA. Y si yo ahora, en vez de escribir código, solo estoy revisando código que me hace Claude, pues ¿eso qué significa para mi músculo de generar código? Igual no lo desarrollo, igual nunca llego a ser un buen ingeniero. Entonces nosotros estamos utilizando muchas herramientas de IA justamente
para desarrollar habilidades, para acelerar esa transformación de una persona junior que entra a una empresa a una persona senior que tiene experiencia. Y la verdad es que si uno combina estos elementos tecnológicos con otras cosas que tenemos en la industria aseguradora de la forma correcta, y se habla de orchestration, se puede hacer y la verdad es que uno apunta a sistemas en donde están las dos componentes. Yo no creo que en ningún momento, por lo menos en la industria aseguradora, podamos decir la IA sustituirá a los actuarios. No creo que ese sea el futuro y de hecho transformamos con aseguradoras para asegurarnos que así sea. Bueno, muy bien, seguro que los actuarios se han quedado tranquilos. Los actuarios están tranquilos. Ahora y los ingenieros y tantos otros. Sí, los abogados también, todos. Bien. Bueno, Tocaya, este podcast es de liderazgo femenino, por lo que evidentemente te tengo que hacer una pregunta obligadísima en el programa. ¿Qué papel juega el liderazgo y concretamente, en especial, el liderazgo femenino para acompañar este cambio, este aterrizaje de la inteligencia artificial sin generar precisamente pues esa ansiedad que nos genera? Sí, como comentas, yo desde mi experiencia sí que es cierto que las mujeres tenemos una manera diferente de liderar. Es un modelo de liderazgo mucho más empático, mucho más colaborativo, mucho más integrado. Siempre buscamos, ese punto más emocional y sobre todo yo creo que muchas veces que la gente se divierta trabajando. Trabajar en un entorno colaborativo, en un entorno en el que se cuida a las personas. Justamente el modelo de liderazgo femenino para mí es clave en este aspecto porque es una de las grandes barreras de la IA. O sea, yo creo que es fundamental sobre todo para permitir esta adopción de las personas y que consideren que la IA viene para ayudar y para aportar, no para competir ni para sustituir a nadie. Y Magda, llevándolo al ámbito del talento, que ya se avanzado muchísimas cosas en procesos de selección y en promoción, ¿crees, Magda, que la IA puede ayudar a ser más objetiva o existe el riesgo de que se amplifique esos sesgos que ya arrastramos en la sociedad y también como sector? ¿Por qué no? La pregunta sobre si amplificamos o no sesgos me llega mucho, normalmente también desde un punto de vista de todos los modelos predictivos que tenemos adentro de la industria aseguradora, no solamente cuando gestionamos talento. Y la realidad es que nosotros estamos en una industria en donde la parte de analítica predictiva tiene más de 25 años. La analítica predictiva con modelos que no son de IA también puede exacerbar sesgos y hay muchísimos métodos técnicos como para que eso no suceda. Uno mira los datos de entrenamiento de cualquier herramienta predictiva y se puede gestionar de forma tal de no amplificar sesgos. Yo siempre digo que, por otro lado, la IA puede ayudar a reconocer sesgos. Nosotros trabajamos mucho con la IA en lo que llamamos surfacing complexity, es decir, la IA no va a solucionar la complejidad de nuestra industria, de nuestros procesos, de nuestros sistemas o de nuestro talento, pero sí es capaz de procesar muchísima cantidad de información para sugerir dónde hay complejidad o dónde hay problemas. Entonces, por ejemplo, en el área de reservas, nosotros ahora tenemos una herramienta en donde cuando la máquina genera esas reservas, las utilizamos para encontrar los sesgos que el actuario igual no es consciente de tener, porque se atuvo mucho a los datos del año pasado o porque se atuvo a lo que decía el jefe o cualquier otro tipo de sesgo que a veces no es consciente, uno lo puede encontrar con la IA. Entonces yo creo que sí, que el riesgo existe de que la IA, si las cosas están mal hechas y la arquitectura de los sistemas no está pensada de forma ética y no pasa por todas las estructuras que tenemos hoy para darnos cuenta si hay sesgo o no hay sesgo, pues se amplificarán los sesgos. Pero tenemos suficientes herramientas técnicas para que eso no pase y por otro lado podemos encontrar sesgos que son difíciles de encontrar porque son humanos. ¿Y dónde deberíamos de estar las directivas en alerta ante todo esto? Yo creo que... Es una difícil pregunta. Podéis contestar las dos, ¿eh? Sí, a ver si tenéis la misma opinión. Claro, yo tengo mucha curiosidad, ¿eh? Yo creo que hay una cosa que llaman honest signals que tienen que ver con hay maneras de entender lo que está pasando en una organización que son muy... más subjetivos o soft, son más difíciles de encontrar. Y
hoy por hoy podemos mismo utilizar la IA para encontrarlos. Por ejemplo, en el lenguaje. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Cuando tú estás introduciendo una nueva tecnología y es un cambio cultural y es un cambio importante porque es un cambio que toca muchas sensibilidades y que, o sea, hay gente que se resiste a utilizarla por todas las razones correctas. Y uno tiene que trabajar con eso. Para darte cuenta, hay muchas empresas que dicen, vale, esta es la solución, la introducimos y aparentemente en la superficie pues hay cambio. Todo el mundo está usando el Copilot y todo el mundo... Pero se invierte muchísimo dinero en una solución que no escalará, que habrá una resistencia y esa resistencia se puede medir. Entonces, tú puedes tener una reunión para ver si a la gente que está testeando la herramienta, cómo se siente la herramienta. Simplemente por cómo lo expresan y cómo cambia esa expresión en el tiempo, tú puedes darte cuenta si está degradándose la confianza o mejorándose la confianza en la IA. Entonces, es como hay un termómetro de sentiment que hoy se puede gestionar a nivel de muchísima frecuencia y te puedes dar cuenta de si está pasando algo. Si la gente en vez de decir no he podido hacer esto, dice pues la herramienta no ha podido. Y hay como, ¿no? Entonces hay muchísimas maneras de estudiarlo y de verlo. Y yo creo que hoy la IA es tanto una herramienta de cambio como una herramienta para gestionar un cambio que sea sostenible y donde encontremos todas esas áreas humanas del cambio reflejadas en forma cuantitativa. Uh-huh. Yo creo que respecto a la pregunta que hacía sobre cómo podemos controlar que las IAs no adquieran los sesgos, yo creo que es justamente un ejemplo claro de la colaboración humano y tecnología. Existen mecanismos a día de hoy, mecanismos muy avanzados a nivel tecnológico para controlar los sesgos y asegurarte de que las muestras de los datos en base a las cuales se construyen los algoritmos de IA, sí que no contienen estos sesgos, que es un formato más técnico de hacerlo, pero en cualquier caso todo esto tiene que ser siempre supervisado por un humano. Hablábamos de la figura de los actuarios, al final son ellos los que tienen que validar que efectivamente estos algoritmos no adquieren esos sesgos. Entonces yo creo que es un ejemplo claro de una tarea compleja que requiere la coordinación humano-máquina. Uh-huh. Y yo creo que hay una gran diferencia con otros algoritmos que tuvimos antes, cuando hablábamos de machine learning, antes de llegar a la IA generativa o los sistemas agénticos. Porque los sistemas agénticos y la IA generativa tienen un cierto grado de autonomía en donde está constantemente cambiando ese algoritmo que en verdad no es un algoritmo. Entonces, el ser humano necesita estar constantemente interactuando con eso y enseñándolo y redirigiéndolo. Entonces, no es lo mismo que antes, que podíamos ver que, bueno, estos son los datos base, hay sesgo, no hay sesgo, ok, se mitiga, tenemos un algoritmo y ajustamos ese algoritmo, y ese algoritmo no era tan dinámico como el tipo de sistemas agénticos que vamos a tener ahora, en donde tienes muchos agentes cambiando, donde tienes agentes que tienen la autonomía de aprender solos, de generar sus propias skills, y esa área está avanzando muy rápido y la única manera de controlar ese sesgo es integrando al ser humano en esos sistemas. Uh-huh. Bueno, apasionante lo que viene. Sí, esto da para mucho, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer ahora un pequeño break en esta mesa de expertas y conectamos con nuestro sociólogo Marc Dargallo. Bienvenido, Marc, al programa y muchísimas gracias por aceptar la invitación a Mujeres Seguras. Muchas gracias, Marc. Gracias a vosotras. Bueno, desde el punto de vista social, Marc, este miedo de personas trabajadoras sustituidas por máquinas, por robots que hemos estado hablando, que hemos comentado, el miedo recurrente cada vez pues llega más con toda la tecnología disruptiva. Vamos ahora, Marc, a hablar de aquí y ahora, con lo que estamos conversando, y podríamos decir incluso que podríamos generar un pequeño debate, que no lo vamos a hacer, sobre pues datos históricos, sobre sesgos invisibles, sobre falsa neutralidad de la tecnología. Y yo quiero saber tu opinión, Marc. ¿Crees, Marc, que es verdad eso que escuchamos habitualmente de que los algoritmos pueden discriminar igual o incluso peor que las personas? Sí, creo que es evidente que sí. Al final, un algoritmo no es neutro. Un algoritmo es un proceso que se ha creado para maximizar un determinado objetivo y, por lo tanto, la capacidad de discriminar. Eso ya lo comenté las invitadas al programa, ¿no? Que está influido por múltiples elementos, ¿no? Desde los sesgos en los datos de entrenamiento, el diseño intencional,
el efecto caja negra, de no sé ni qué está pasando dentro del algoritmo, por lo tanto sí, pueden llegar a tener a dar lugar a procedimientos o resultados poco éticos. Y ya que te tenemos en nuestro programa, evidentemente me gustaría también hacerte una pregunta mirando, pues, sobre todo hacia el futuro. De hecho, tengo que decirte que esta pregunta a mí me resulta muy difícil resolverla, pero bueno, creo que francamente, ya que estás tú, que eres el experto, pues quiero conocer tu opinión. ¿Cómo nos ves dentro de 5 años? ¿Qué habilidad humana crees que será más valiosa gracias a la inteligencia artificial? A ver, intentando ser optimista, que es importante serlo, ah, lo que será más valioso será precisamente, debería ser la propia humanidad, ¿no? Esta humanidad aumentada. La IA permitirá hacer muchas cosas, pero al final hay una serie de capacidades o de aptitudes, desde la empatía, la capacidad de movilizar, liderar, inspirar a la gente, la capacidad de negociar, de llegar a acuerdos. Esto un algoritmo puede simularlo, puede hacer, bueno, maquearlo de alguna manera, dijéramos, pero estas son cualidades intrínsecamente humanas y afortunadamente pues ser las que se verán potenciadas, esperemos. Ujú. Bueno, Marc, yo seguiría hablando contigo, pero el tiempo es el tiempo, se nos echa el tiempo encima. Vale, Quiero agradecerte muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Espero verte muy pronto en Barcelona y seguiremos conversando largo y tendido, como decimos, en alguna terracita con el buen tiempo, ahora que tenemos buen tiempo. Así que gracias, Marc, y hasta pronto. Muchas gracias. hasta pronto, muy buenos días. Hasta luego. Gracias. Bueno, retomamos la entrevista. Sí, cogiendo un poco la batuta, ¿no?, que nos ha dejado Marc, aquí un poco de la parte, ¿no?, más de ética y la IA, os lanzo una pregunta a las dos. ¿Dónde debería de estar siempre, ¿no?, como el límite entre lo que decide la máquina y el ser humano? ¿Y se podrá controlar eso un poco? Os lanzo ahí, no sé si lo podréis contestar. A ver, yo creo que hablaba antes de los porcentajes de confianza. Al final, la IA es probabilística. Es decir, son iniciativas o son proyectos o, bueno, formas de hacer proyectos de manera muy singular, ¿vale? Y son probabilísticos, no son determinísticos, no están basados en base a una serie de requisitos. La IA se genera en base a los datos. Los datos, en cierto sentido, deben recopilar. No hablo solamente de una muestra pequeña de datos, la IA se genera en base a muestras muy grandes de datos. Al final, es una manera de recopilar toda esa información y sintetizarla. Los proyectos son completamente diferentes y sí que es cierto que, bueno, pues generan una serie de miedos que en cierto sentido se tienen que gestionar, ¿vale? Yo creo que al final, lo comentábamos a lo largo de la sesión, sí que es cierto que la clave aquí está en cómo las personas ponen esos límites. Al final tú tienes, normalmente los resultados que te devuelve la IA tienen un porcentaje de confianza de manera probabilística. Es el humano el que decide cómo ejecutar siguientes pasos o siguientes acciones en base a las decisiones de la IA utilizando estos porcentajes. Suele ser bastante habitual. Con lo cual te da herramientas para que tú puedas confiar, saber en qué grado puedes confiar en sus respuestas. Muy bueno, pues y si le puedo agregar a eso, a ver, sí, cuando claro. nosotros hablamos de sistemas agénticos que apuntan a esa autonomía, ¿no? Donde se reduce la interacción con el ser humano, la realidad es que en una industria tan regulada como la nuestra, yo no creo que nosotros tengamos sistemas agénticos que tienen completa autonomía ni en los próximos 5 años, y después ya veremos, dependiendo de cómo evoluciona la tecnología. Y la clave para que esos sistemas realmente puedan mejorar esa toma de decisiones es que uno los combina con componentes determinísticos y con seres humanos. Entonces, adentro de todas las empresas aseguradoras hay herramientas que son determinísticas en el sentido de que su aleatoriedad, ¿no?, está siempre dada de la misma manera. Entonces, esa combinación de herramientas técnicas más el ser humano, más en los lugares en donde corresponde esos agentes, es lo que lleva a sistemas orquestados que se pueden utilizar para tener bastante más autonomía de lo que uno tenía con la automatización en el pasado.
Entonces, esa es la manera de llegar a eso, y hay métodos como los métodos neurosimbólicos que sirven justamente para combinar esas dos cosas. Y nosotros, cuando yo hablo de cómo un sistema realmente lleva a algo que es sostenible y que podemos utilizar en el contexto asegurador, siempre hablo de 3 elementos. El de la comunicación, o sea, la forma en la que uno se comunica con la inteligencia generativa y con estos agentes, cómo uno le explica lo que tiene que hacer, tiene mucha influencia en el resultado final. La segunda tiene que ver con la contextualización. De la misma forma que uno tiene un pasante y uno le dice, no, esta es la forma en la que haces esto, el becario no le puedes decir, haz las cosas como quieres, le vas a dar herramientas, le vas a dar procesos. Lo mismo tienes que hacer con la IA, hay que contextualizarla. Y luego el orquestarla en combinación con esos seres humanos es lo que lleva a buenos sistemas. Entonces, ahí está la toma de decisión. Los reguladores al final lo que regulan es el resultado, y ese resultado y las personas que dieron el ok a ese resultado serán responsables por ese resultado. Y yo no creo que la IA en ningún momento de los próximos 5 años tenga la suficiente autonomía como para que ninguna empresa en un sector regulado le dé el poder de decisión. Así que serán siempre seres humanos. Podemos quedar tranquilos entonces, ¿no? La regulación hace su magia. Bueno, y quizás, ¿no? Cris, perdón, que te... No, Didi. Que no te voy a interrumpir. Bueno, le quiero preguntar a Cristina. Hoy hay más mujeres directivas que nunca, pero también hay más tecnología influyendo, lógicamente, en las decisiones. Por ello, tengo que hacerte también esta pregunta. ¿Qué responsabilidad tenemos las mujeres en posiciones de liderazgo para asegurarnos que la inteligencia artificial no nos frene, sino que aceleremos, vayamos más rapidito, vamos, que sin prisa y sin pausa, el acceso en realidad a las mujeres a los puestos de dirección? En general creo que tenemos que llevar la bandera, las que somos, estamos en primera línea en líderes, porque sí que es cierto que a nivel de talento femenino en el ámbito tecnológico cuesta y yo que de formación también soy técnica, creo que incluso el panorama a día de hoy es peor que hace años cuando yo me formé. Entonces, sí que es cierto que nosotras, las que estamos trabajando en ámbito IA, tenemos que ser, yo creo, referentes, tenemos que comunicar, tenemos que crear estos nuevos modelos de liderazgo que son diferentes y que están muy relacionados con las habilidades que como mujeres tenemos también. Se trata de buscar el equilibrio entre nuestro perfil más técnico y nuestro perfil más femenino, y crear esas habilidades nuevas que ayuden también a convertirnos, yo creo, en referentes para las nuevas generaciones y que sirvan también para que tengan una motivación para formarse en estos campos, para utilizar la IA y desarrollarse también, desarrollar estos nuevos modelos de liderazgo y que cada vez seamos más, es lo más importante. Cada vez seamos más. Hay que ponerse las pilas. Y bueno, compañeras, para terminar y pensando en las muchas mujeres que nos escuchan y que lideran equipos en el sector asegurador y también fuera, lógicamente, ¿qué mensaje le daríais vosotras para afrontar la llegada, el aterrizaje de la IA con criterio, con confianza, con seguridad, con liderazgo y sin perder esa esencia que tenemos? Magda, cuéntame. Yo creo que en principio son las mismas, o sea con la IA o con cualquier otra cosa, yo creo en modelos de liderazgo que son distribuidos, y entonces pasa por reconocer qué capacidades de liderazgo uno tiene en el equipo para tener un liderazgo que sea distribuido en muchas personas. Todos tenemos distintas capacidades, pero al final son siempre las mismas 4 cosas las que generan un cambio. Por un lado, uno tiene que entender el mundo en el que vive. Eso significa que hay que estudiar. Antes estudiábamos un día por la semana o lo dejábamos para un día el fin de semana. Hoy hay que estar estudiando todos los días. Mi equipo de Pathfinding está todos los días trayéndome algo nuevo que pasó en el día de ayer. Entonces hay que estudiar porque si no entendemos el cambio. La segunda tiene que ver con ser capaces de articular una visión de hacia dónde lleva esto, qué pasa con el ser humano en ese camino y en ese viaje, e inspirar a la gente a querer
caminar juntos hacia esa visión. Y luego están las partes de tener que decir, bueno, hasta ahora siempre hacíamos las cosas de una cierta manera, tenemos herramientas que nos permiten hacer las cosas en una forma radicalmente diferente. Entonces no pasa por tener un robot que cargue nuestras carpetas, sino pasa porque al final capaz que las carpetas ya no se necesitan. Entonces esa manera de rediseñar el futuro, de lograr pensar radicalmente distinto, es algo que es inherente a cualquier liderazgo, pero creo que las mujeres normalmente tenemos una gran capacidad para eso. Somos muy creativas, somos inventivas, tenemos la parte de la inteligencia emocional que podemos integrar a eso. Y muchos hombres también lo tienen, ¿eh? Pero creo que esas son las 3 componentes más importantes en este cambio que estamos viviendo. Y Tocaya, ¿cuál es el mensaje que lanzarías tú? Yo les diría que sobre todo no lo vean como una amenaza, sino como una oportunidad. Para mí, yo creo que es todo el mundo a día de hoy integra la IA en su día a día, a nivel personal, a nivel profesional, y es una gran oportunidad para desarrollar nuevas habilidades, para tener un asistente que te pueda ayudar en el día a día, o bien porque automatizas procesos, o bien, en fin, es una herramienta súper poderosa. Y yo creo que no se puede percibir como una amenaza. Es necesario percibirlo como una gran oportunidad. Tal cual. Bueno, Magda, Cristina, veis qué rápido pasa el tiempo. Nos vamos a ir con una maleta cargadísima de información que es súper valiosa para todos, para toda nuestra audiencia también. Creo que tendríamos que hacer la parte 2 de IA y talento, ¿no crees, Patri? Seguro, claro que sí. Pero bueno, el programa creo que no acaba aquí, ¿no? El episodio de hoy, Patri. No, vamos a entrevistar. Bueno, ahora hablaremos con Miriam Pérez Arujo, que ahora la tenemos en un ratito ahí, vamos a hablar con ella. Pero antes nos despedimos, ¿no? De nuestra Por supuesto, yo las mantendría aquí, seguiría hablando y hablando. Sí. Os preguntaría tantas cosas. Pues nada, ha sido un placer teneros, os lo habéis pasado bien, habéis estado a gusto, muy ¿no? Bien. El placer es mío, la verdad. Pues nada, nosotros además nos llevamos un montón de lecciones y antes de irnos, ¿verdad? Vamos a ver la entrevista que le has hecho a Miriam. Venga, vamos a ello. Venga. Bueno, tenemos en el estudio a Miriam Pérez Araujo, que como hemos avanzado en la intro, es formadora en IA, profesional especializada en asesorar a empresas en la gestión de personas y talento y técnica de contenido, entre muchas otras cosas. Bueno, hola Miriam, bienvenida. Muchas gracias. Una pata muy importante que nos faltaba hoy, ¿no? Era pues esa visión 360 grados de cómo la IA cambiará la gestión de las personas, ¿no? Y cómo se está gestionando desde recursos humanos. ¿Crees que la IA está transformando los modelos de trabajo y cómo es el mayor riesgo, ¿no?, que tú ves hoy en las organizaciones de cómo adoptan esta tecnología, si las estrategias de talento las están adoptando a tiempo o no? ¿Por qué y por qué? Vale, pues como han comentado mis compañeras, yo creo que lo que piden ahora mismo el público nuevo, las nuevas generaciones, es sentido, ¿no? Entonces yo creo que hay que adoptarla y que la tecnología no queda otra que adoptarla. Lo están haciendo las empresas, pero lo importante es hacerla con sentido. Las personas no nos pueden administrar como si fuésemos recursos, sino que hay que hacerlo con estrategia. Entonces lo más importante aquí es la formación. Bueno, y hablando de formación, ¿cómo crees cómo formará la formación? ¿Cómo nos afectará en un futuro a nivel profesional, ¿no? Tú que eres experta, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues lo que dice McKinsey es que el 60% de las funciones, o sea, el 60% de los puestos, el 30% de sus funciones se podrían automatizar. Entonces, pues lo que estamos viendo es que las competencias están evolucionando. Para no quedarte fuera del mercado laboral, pues y ser empleable, pues vamos a tener que desarrollar, que ya lo estamos haciendo, pero nuestros hijos todavía más, unas competencias que nos van a hacer pues más empleables. Una de ellas es, por ejemplo, el pensamiento computativo. O sea, hasta ahora pues los ordenadores no tenían un papel tan importante, pero cada vez lo tienen más. Entonces, ¿cómo pensar como una máquina? ¿Cómo procesar los datos sin que nosotros lo tengamos que procesar en la cabeza? Pero ¿cómo pensar cómo magnitud muy grande de datos se puede transformar en algo que tenga sentido? De ahí vienen pues muchos estudios de mercado, ¿no? que cogen datos de aquí y de allí y luego de ahí pues finamente en las
organizaciones sacan tendencias. Luego, otro pensamiento que tenemos que hacer es el adaptativo. O sea, tenemos que adaptarnos cada rato, cada momento van cambiando las cosas. Entonces es un pensamiento que tenemos, o una competencia que tenemos que adquirir y que nuestros pequeños pues ya lo tienen como desde que nacen, ¿no? Y el último, yo creo que es un poquito, o sea, estamos acostumbrados a trabajar con mucho estímulo en el día a día y nuestra cabeza acaba muy cansada. El otro día leía que es como si cada día viésemos 16 películas. Nuestro cerebro no está acostumbrado a procesar tanta información, nuestros mayores no estaban acostumbrados a tanto estímulo. Claro. Esto pues genera mucha ansiedad y esto lo tenemos que trabajar y coger lo importante y saber poder quitar un poquito la paja de lo que nos viene en tanto estímulo. Madre mía, qué interesante. Y cómo, algo que yo seguro que les interesa mucho a los que nos estén escuchando es cómo crees que la IA va a transformar o cómo serán los procesos de selección, ¿no? Al final, porque vemos que están cambiando mucho. Tal cual. Pues hoy en día ya se aplica mucha IA en los procesos de selección. Lo que hay que saber es que la IA tiene sesgos, o sea, los algoritmos pues tienen sesgos porque ellos funcionan por estadísticas y entonces, pues por ejemplo, si un puesto administrativo la mayoría son mujeres, la IA va a pensar que lo hace mejor una mujer que un hombre, porque la IA, claro, no piensa, es estadística que la traduce pues no sé, en la práctica, ¿no? Entonces tiene sesgos. Entonces la IA evalúa un currículum, no evalúa las competencias. Las competencias siempre las tenemos que valorar las personas. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos el valor añadido. Las personas de recursos humanos nos tenemos que apoyar en la IA porque cuando tú publicas una vacante se te apunta muchísima gente que al final muchos, o sea, no todos cumplen el perfil. Entonces, para hacer ese primer filtrado tienes que ayudarte de esta tecnología que es muy valorada, pero luego tú tienes que hacer una segunda criba para evitar estos sesgos. Pues sí, también imagino que casi mejor hacerlas en presencial, a veces las entrevistas, ¿no? Por si tienes ahí a alguien en el ordenador contestando todas las preguntas. Pues sí. Has hablado de competencias, pero también un poco las habilidades que serán importantes en los próximos años. ¿Cuáles crees que serán un poco? Sí, pues las habilidades van un poquito en la misma línea. Tenemos que tener un pensamiento muy adaptativo, que sea, o sea, no irnos más allá de las normas, ¿no? O sea, más allá de lo establecido y quitarte muchos sesgos que a lo mejor tenemos ahora mismo. Bueno, se hablaba un poquito antes esto, ¿no? Las personas, pues sin querer, tienes en tu cabeza ciertos prejuicios o cosas que has aprendido de antes y claro, lo de antes a lo mejor no vale para futuro. Entonces, sobre todo es un poquito ir por ahí. No sé si tú conoces el sector seguro, pero es verdad que uno de los problemas que siempre se quejan mucho, bueno, no es un problema, ¿no? Pero bueno, como de, es que nos cuesta atraer talento y ya que te tengo aquí, que no eres del sector, digamos, 100%, ¿qué consejo les darías al sector para poder atraer más talento y en este caso quizás talento tecnológico? Vale, pues sí, siempre atraer talento cuesta más que retener, y odio la palabra retener porque pienso que el talento no se retiene, el talento se cuida. Entonces hay que cuidarlo y ahora nuestros mayores o nuestra generación para arriba buscamos estabilidad laboral. La gente joven no busca estabilidad, lo que busca como prioridad es conciliación, lo primero, y lo segundo un propósito, o sea, que tengan sentido, que su trabajo haga un bien o que se sienta bien en el trabajo. Entonces, esto requiere mucho de competencias en los líderes, porque muchas veces, pues, o antes, los jefes eran pues el que mejor hacía algo y entonces, pero el que mejor hacía eso, esa parte técnica, no tiene por qué saber gestionar personas, que es muy complicado. Entonces cada vez tiene que haber más formación en la parte de gestión de personas porque es donde tenemos la base para cuidar a las personas. Las personas, sí, sin duda. Y por último, si tuvieras que definir en una frase cómo debería de evolucionar el liderazgo, ¿no? En la era esta de inteligencia artificial que vivimos, que no debería perder nunca una organización en este camino, ¿no?
Pues mira, yo creo que la frase es que la formación hasta ahora ha sido un beneficio social y creo que ahora no es un beneficio social a la fecha en la actualidad, sino que es un mecanismo de supervivencia para las empresas, para poder seguir evolucionando. Hablábamos de que hay mucho talento que se pierde, mucho talento que está fuera, que a lo mejor está fuera del mercado, pero también hay veces que perdemos talento que está dentro de la empresa, porque si no se forma, pues parece que se queda obsoleto y ya no puede avanzar con las funciones. Entonces, la formación juega un rol muy importante ahora y a futuro. Muy interesante, la verdad que la formación ha salido mucho, así que sin duda hay que formarse. Pues nada, Miriam, ha sido un placer tenerte con nosotros hoy en nuestro capítulo. Espero que vuelvas pronto otra vez, ¿no? Totalmente. Muchas gracias por la invitación. Placer. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos que decir, como siempre, que esperamos que nos sigáis en nuestro podcast de Redewi, que de donde seguimos dando voz a las mujeres, y antes de todo, que lo podéis ver en versión audio en Apple Podcast, en Spotify, o vernos en formato video podcast en nuestro canal de YouTube de Inese. Así es, pero yo además me quedo con todo lo que han explicado tanto Magda, Cristina, Mar, bueno, que la IA no sustituye el liderazgo, que más bien lo refuerza si se usa bien. Y que el miedo existe, lógicamente, pero si se gestiona con formación, como habéis comentado, pues bueno, pues nos vamos a subir al carro, ¿no? Así que, bueno, os doy las gracias por estar aquí y nosotros, como siempre, nos encontramos con vosotros y vosotras, esta vez después del verano, en el próximo episodio de Mujeres Seguras, el podcast de Retewi. Hasta el próximo capítulo.